Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre para acompañarnos a través de la pantalla de T5 satelital y esto es Por Más Salud. Trabajamos para mejorar su calidad de vida. Bueno, hoy tengo dos invitados, ¿no es cierto?, para compartir con todos ustedes y vamos a estar hablando de temas que realmente son muy interesantes. Uno de ellos es el drenaje linfático manual. ¿Qué quiere decir? ¿Para quiénes se indica? Y también vamos a estar hablando de tratamientos estéticos indicados en esta época del año. ¿Cómo están? Y bienvenidos Nicolás Carballo y Jorgelina Berardi, que es la primera vez que estás en el programa. Sí, así es. Bueno, un gusto. Gracias, igualmente. Un gusto tenerlos a los dos. Gracias, igualmente. Licenciados en kinesiología y especialistas también en drenaje linfático. Sí, así que hay muchas dudas, ¿no? Como estábamos hablando fuera de cámara, porque realmente a veces no sabemos qué es, a quiénes se lo indica y en qué casos principalmente. Exactamente. Bueno, la gente por ahí tiene un preconcepto, una idea errónea, si se quiere decir, de lo que es el drenaje linfático. Cuando un médico, ante una cirugía, por ejemplo, indica un drenaje linfático, la persona piensa que es como una cánula que se le va a poner para eliminar todo eso que quedó postquirúrgico, ¿no? No, en realidad el drenaje linfático es una técnica manual, ¿sí? Es una técnica kinésica donde se realizan pequeños masajes muy suaves que el objetivo es eliminar todo el excedente de líquido y hematoma que queda ante un postquirúrgico, por ejemplo, donde es una de las indicaciones del drenaje linfático. Entonces lo que se quiere es eliminar mediante estaciones ganglionares todo ese líquido excedente y después eliminarlo por orina naturalmente. Claro. ¿En qué casos se indica, por ejemplo, en qué cirugías? Y cualquier cirugía... ¿Facial y corporal o...? Cualquier tipo de cirugía. Puede ser cirugía estética, puede ser de cirugía de rodilla o de tobillo, puede ser también exactamente una mastectomía. En esos casos también se puede indicar. Sí, en eso es lo que más están indicando. Si en unas mastectomías se indica mucho porque hay un edema bastante importante de la cadena, sacan toda la cadena ganglionar y de ese miembro queda edematizado. Y se indica ahí si es necesario hacer el drenaje. Es necesario hacer el drenaje. Por eso aprovechamos para que los médicos también estén al tanto de la necesidad del drenaje linfático. ¿Son de indicar, Jorgelina, los profesionales médicos o todavía hay un concepto que no se llegó a...? No todos los médicos. La verdad que yo creo que muchos médicos no tienen idea del drenaje linfático, no saben realmente el beneficio del drenaje linfático. Y en casos como estos nos llega el paciente muy tarde al consultorio con un edema muy importante que cuesta muchísimo después poder evacuar ese líquido. Porque la mayoría piensa que hay que vendarlos, que hay un edema, entonces se los venda directamente al paciente o se le pide que compre una manga, se pone en la manga y se pone el vendaje con la manga directamente con el edema. Y es necesario primero evacuar ese líquido y luego poner la manga o la venda indicada. Pero eso es necesario, el médico debe saber. Muchos pacientes con mastectomía llegan muy tarde al consultorio y realmente hemos tenido casos con Nicolás que han pasado por muchos consultorios y le han hecho electroestimulación, le han hecho distintas cosas para movilizar o para ablandar la parte esa y no es así. La verdad que se necesita saber más, la población necesita saber más de lo que es un drenaje linfático. Si hablamos del drenaje linfático, ¿en qué momento luego de la cirugía se lo indica? ¿Es inmediato o hay que dejar pasar unos días? Se puede hacer prequirúrgico si ya es una cirugía programada, hacer un prequirúrgico para preparar al cuerpo y un postquirúrgico inmediatamente después. Entonces se beneficia muchísimo el paciente porque va a tener menos dolor, menos edema, va a ser más rápido la recuperación. Que el paciente no llegue con miedo, porque a veces los médicos, los cirujanos plásticos son los que más saben de esto y son los que nos indican el drenaje linfático rápidamente al paciente. Pero el paciente tiene miedo de llegar al consultorio porque no sabe, tiene miedo de que le hagamos doler y la verdad que es todo lo contrario. Es una técnica tan suave y tan relajante que el paciente ese mismo día se va mucho mejor, aliviado. ¿Se utilizan nada más que las manos? Exactamente, o sea, el drenaje linfático está indicado tanto como para estética como para patologías, como dijo Jorgelina, una postmastectomía o puede ser úlceras. En un postquirúrgico nosotros podemos trabajar a distancia, es decir, no sobre la zona que fue la cirugía en sí, sino que puedo trabajar a distancia
y ya eso me genera en el cuerpo una estimulación que me aumenta el flujo de drenaje. Entonces puedo eliminar todo ese edema. Ajá. En todos los casos que estamos nombrando, por ejemplo en el caso de cirugías estéticas, que es lo más frecuente, como nos decías, por una cuestión de que el cirujano plástico ya conoce quizás lo que y es las esta técnica. mastoplastías es lo que más hay siempre, la Qué mastoplastia. increíble. ¿Y eso se pueden llegar a preparar antes de la cirugía, como nos decías vos? Sí, totalmente. Ya si es programada, con hacerte unas sesiones previas, llegás bien a la cirugía. ¿Qué beneficios va a tener este paciente que se realice antes de la cirugía, por ejemplo? Y bueno, va a disminuir más el dolor, la recuperación va a ser más rápida porque ya el cuerpo va a adquirir la memoria por la estimulación ganglionar, la vehiculización de ese líquido hacia dónde tiene que ir. Para un post quirúrgico ya va a ser mucho mejor. Y el paciente después de la cirugía va a llegar más tranquilo al consultorio, que eso es necesario también, la tranquilidad del paciente, que el paciente llegue con confianza al profesional. Y también es importante el profesional, aquel que no sepa hacer drenaje linfático, que no lo haga, que sea responsable en sus actos, que sea responsable, porque lamentablemente vemos muchos pacientes que nos llegan al consultorio en forma muy tardía, y lo recalco porque hemos tenido muchos casos en este año, y lamentablemente el único que se perjudica es el paciente. Por supuesto que sí, desde ya. ¿Quiénes son los profesionales que son idóneos para realizar este tipo de... ¿Qué es una técnica? ¿Cómo se lo llama? ¿Cómo se lo define al drenaje linfático? Sí, es una técnica manual. Es una especialización que lleva 2 años de estudio. De hecho, ¿vos das clases en la facultad? En la facultad estoy en la cátedra de drenaje linfático con la licenciada D'Angelo. Y junto con ella y el doctor Wilfredo D'Angelo en el posgrado de estética médica y kinésica y drenaje linfático manual que se dicta en la UNE. Y tenemos nuestra profesora de Buenos Aires que es... No cualquier profesional puede realizarlo, entonces. No, nosotros salimos con un concepto en la facultad, pero para poder tratar los pacientes vos tenés que especializarte y lleva mucho tiempo de estudio. Es decir, que no cualquiera está capacitado para hacer un drenaje linfático. Hoy en día en la facultad los alumnos pueden recurrir, pueden saber lo que es el drenaje linfático. En mi época, yo cuando me recibí no hablábamos de drenaje linfático. Después que uno cursa, va por esa especialidad, recién se va enterando de todo lo que se puede hacer con el drenaje linfático, porque desde un simple esguince a un paciente con un cáncer de mama, una mastectomía, el drenaje linfático es fundamental, es buenísimo. Es importante que la población conozca y también aprendan a preguntar a su médico, ¿no es cierto? Antes y después de una cirugía, doctor, ¿me puede indicar el drenaje linfático? Yo me informé, yo sé para qué sirve, pero primero es importante que conozca. Y también es importante saber que el drenaje linfático se puede realizar cualquier persona. Porque lo que también hace el drenaje linfático es aumentar el sistema inmunológico de la persona. Es decir, para prevenir futuras enfermedades o infecciones. Entonces, una persona sana se puede realizar drenaje linfático. No hace falta llegar a una cirugía o que tenga una patología para llegar a un drenaje linfático. ¿En qué ayuda, ¿Quién no tiene, por ejemplo, hoy piernas cansadas? De estar mucho tiempo sentado, o estar mucho tiempo parada, dolores de pierna, pesadez en las piernas. Entonces, el drenaje linfático ayuda a todo el sistema circulatorio a que eso mejore. Qué bárbaro, ¿no? Toda la parte de trastorno venoso, circulatorio, todo es fundamental. Para las arrugas en la parte del rostro, de la piel, ¿para qué nos ayuda? Y el drenaje linfático no. ¿En qué nos ayuda? Porque para las mujeres, viste que las mujeres por ahí queremos saber en qué nos favorece. La regeneración celular. Ahí está, la eso regeneración celular. ¿Se puede combinar con algún tratamiento el drenaje linfático? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Con cuáles, por ejemplo? Con la criorradiofrecuencia facial. La criorradiofrecuencia facial es excelente. Con un drenaje también de cara, anda muy bien la criorradiofrecuencia facial. Y el drenaje de cara tiene múltiples beneficios por lo que estamos viendo, y como vos nos decías, también es indicado en cualquier edad, o no hace falta que uno tenga... No hace falta que uno tenga una patología de base o una cirugía, sino que cualquier persona puede ir a realizarlo. ¿Cuánto tiempo dura una sesión? ¿De cuántos minutos estamos hablando? Y 50 minutos. 50 minutos, entre 45 y 50 minutos. Qué increíble, ¿no es cierto? Y cómo le va modificando. Va a depender de lo que tenga este paciente, quizás el tiempo de evolución que tenga. En el caso de los hematomas, vamos a hablar después de un postquirúrgico.
Eso depende de cada paciente. Sí, las sesiones y la cantidad de sesiones. La cantidad de sesiones, sí. La cantidad de sesiones va a depender de cada paciente, Cada individuo es totalmente distinto y va a reaccionar distinto, algunos más rápido, otros más lento, pero es distinto. No se puede decir con tantas sesiones asegurarlo al paciente. Vos hablabas en el caso de los esguinces, por ejemplo, que también es algo y muy frecuente, que por ahí hablamos con los traumatólogos y bueno, siempre les indican que hagan kinesio, que hagan algún tipo. El drenaje linfático en este caso, ¿cómo actúa en este paciente? Al haber un esguince, lo que se produce en el segmento, en el cuerpo, es un aumento de líquido, ¿sí? Por alguna lesión que se produjo. Ese aumento de líquido es un edema. El edema es el acúmulo de líquido excedente en esa parte del corporal. Entonces, lo que hace el drenaje linfático es revehiculizar todo ese líquido a través de los linfáticos, del transporte linfático, para poder llegar a las estaciones ganglionares y poder eliminar a través de la orina. O sea, es agua que se acumula y yo voy a revehiculizar todo ese líquido para evacuarlo. Entonces, en eso consiste el drenaje linfático. Y en el caso de las cirugías estéticas, por ejemplo, ¿en todos los casos de cirugías estéticas se debe indicar o se indica el drenaje linfático manual? ¿Y en qué favorece también? Sí, se indica. Se mejora más rápido. Vamos a suponer en el rostro. Viste que el rostro por ahí es una zona donde uno se toca, se da un toquecito, la nariz, ya sea una cirugía de nariz o para sacar las arruguitas o algo, y quedan los hematomas y es como que tarda un poco más en irse. En este caso, ¿cómo favorece el drenaje linfático? Y ayudando, evita, el edema va a estar, pero ayuda a que sea más rápida la evacuación. El drenaje linfático ayuda a evacuar mucho más rápido, a que se estimulen más los ganglios y sean evacuados ese líquido que está ahí. Entonces, siempre en una cirugía plástica, por lo menos con los doctores que yo trabajo, mandan en forma inmediata porque saben el resultado que va a ser beneficioso al paciente. Claro, es mucha más rápida la recuperación para este paciente. Totalmente. Y también hablábamos en el caso de los líquidos, de los hematomas, de todo eso que va quedando, y muchas veces no sabemos y no sabíamos qué era el drenaje linfático. Y desde allí viene el miedo, porque por ahí te lo indican y vos decís, no, uno va pensando que es algo que nos van a poner, que nos van a extraer. Claro, y es como que empezamos a tener temor a qué es el drenaje linfático. No se utiliza nada, nada mecánico, solamente las manos. Mano limpia. Es solo con las manos. Ni cremas, ni nada, porque también me he enterado que ponen cremas, no hace falta. El contacto de las manos con la piel, porque es una atracción suave de la piel. Así que no hace falta nada, no hay que poner nada. Trabaja el kinesiólogo con el paciente sin nada, solo con sus manos. Desde allí la importancia que sea un kinesiólogo, pero que tenga también, o sea, que sea especialista en drenaje linfático. Y esto se puede hacer en la facultad, como nos estabas contando vos. Así es, en la facultad está abierto el posgrado en drenaje linfático. ¿Qué puede llegar a suceder en el caso que una persona no se haga, un paciente no se haga con un profesional que esté idóneo para realizar este tipo de maniobras? Tuvimos el caso de un paciente que deambuló fácil 2 años. Es bueno que la gente sepa también esto. 2 años con una úlcera. Ajá. Una úlcera venosa que es producto de la mala circulación venosa y linfática, donde se acumula líquido, ¿sí? en esa parte del cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es estimular a los linfáticos y a las venas a que todo ese líquido se mueva. En este caso, por ejemplo. En este caso, una úlcera donde hay que trabajar muchísimo, despegando los planos, ¿sí? Porque lo que vemos ahí, y vemos la evolución de cómo ha empezado ese paciente, a 1 año y medio de tratamiento, porque es crónico, las úlceras son crónicas porque son recidivantes. Se tratan. Con el drenaje linfático ha cambiado, bueno, como ven ahí, es muchísimo. Sí, es un paciente que tiene muchísima constancia, muy bueno, a pesar que la semana pasada fue a su médico y el médico le dijo, no hagas, suspende por estos días, suspende nomás el drenaje, no hagas drenaje. Y el paciente volvió, no, pero es que no era un médico que era sobre úlcera, ¿no? Y el paciente confió en nosotros y siguió viniendo. Es impresionante la verdad que la gracias a eso, sí.
Bueno, él es muy constante, hace 1 año y medio se viene trabajando sobre esa úlcera. Y se necesita que esa úlcera se limpie, es muy importante que la úlcera esté limpia, que después del drenaje se vende. El paciente tiene que estar vendado, y como dije anteriormente, no poner la venda o las medias de compresión sobre un edema. Hay que evacuar primero los líquidos y después vendar o ponerse las medias. Y justamente se lo evacúa con el drenaje linfático, que ya estamos conociendo justamente qué es y de qué se trata. Y que sería interesante que los profesionales médicos también comiencen a indicarlo, como decíamos, ¿no? No solamente en los casos de cirugías estéticas, cirugías plásticas, sino que tratar de que en los casos de otro tipo de cirugías puedan hacerlo, no solo posquirúrgico, sino antes de la cirugía, que va a favorecer y mucho a este paciente. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema luego de la pausa. Vamos a compartir una nota con el doctor Javier Calatayud. Él es médico especialista en flebología y linfología, que también se puede indicar. Excelente. Se puede llegar a indicar en estos casos. Bueno, bárbaro. Nos va a hablar de tratamientos para varices no quirúrgicos y obviamente que también son mínimamente invasivos. Soy el doctor José Javier Calatayud, soy especialista en flebología y linfología y quería comentarle los tratamientos no quirúrgicos y mínimamente invasivos que hacemos en nuestro consultorio. El mismo consiste básicamente en sesiones de 10 minutos aproximadamente una vez por semana, y en pocas sesiones podemos llegar a tener un muy buen resultado estético y clínico en el tratamiento de las varices de los pacientes. A continuación van a ver una serie de fotografías de antes y después de los pacientes para que tengan una idea de qué consiste nuestro tratamiento, sin importar ya sea venas muy chiquitas y antiestéticas en las piernas o una patología bastante más avanzada con venas de muy grueso calibre y en algunos casos en piernas con ulceración. Muchas gracias.